Bien, como les comentaba, habíamos la semana pasada, ¿no? Hablado del sujeto, ¿no? Y yo les decía que cuando uno analiza una oración, uno, ¿qué fue eso? Uno, lo primero que tiene que hacer, el primer análisis, la primera partición que hace, es hablar justamente del sujeto, ¿no? Es decir, antes de hablar del predicado, por una cuestión lógica, vamos a decirle, tengo que hallar primero el sujeto, ¿no? Eso ya lo habíamos visto la clase pasada, ¿no? Eh, y yo les decía, ¿no? Por una cuestión lógica incluso, yo no puedo hablar pues yo no puedo hablar del predicado sin primero no haber identificado el sujeto, ¿no? Pues, y veíamos algunas formas de hallar el sujeto, porque ese es el primer análisis, la primera partición que hacemos en una oración, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de o de, o y sin haber hallado primero el sujeto, ¿no? Ese es a veces un error que algunos jóvenes suelen cometer, ¿no? Les preguntan, por ejemplo, por objeto directo y van a hallar de frente el objeto directo, ¿no? O no sé, le preguntan por otra función sintáctica y buscan esa función sintáctica. Antes de hablar, como te digo, de o de o y, ¿no? De complemento predicativo, etcétera, atributo, yo primero tengo que hallar a mi sujeto. Una vez que tenga claro mi sujeto, obviamente la estructura restante va a ser el predicado. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes, ¿no? Primero tienen que hallar el sujeto. ¿Y cómo hay el sujeto, profe? Bueno, ustedes recordarán que de manera práctica el sujeto identifico a mi verbo. Por la mañana los jóvenes repasan sus cursos, repasan, le antepongo un pronombre personal tónico, yo, tú, él, eso en función a la concordancia. Si es repasan, sería ellos, ¿no? Ellos repasan sus cursos. Y me pregunto en este orden quién o qué, ¿no? Ellos repasan sus cursos. ¿Quiénes repasan sus cursos? Los jóvenes, sujeto. Es necesario que analice la realidad de tu país. Profe, aquí tengo dos verbos. ¿Con cuál voy a hallar mi sujeto? Con el que no tenga qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Y ese va a ser el es. Porque también tengo análisis. Pero análisis ha sido introducido por el qué. Es una oración compuesta. Yo voy a hallar mi sujeto con el verbo que no haya sido introducido por qué, quién, cuál, cómo, dónde. Luego decir, ello es necesario. ¿Qué es necesario? Que analice la realidad de tu país, sería el sujeto, ¿no? Ello es necesario. Es necesario que analice la realidad de tu país. Mucho apoyo reclama nuestro pueblo. Él reclama mucho apoyo. ¿Quién reclama mucho apoyo? Nuestro pueblo. Profe, aquí también me puedo preguntar qué reclama nuestro pueblo. Pero recuerda que en una oración, cuando tú te puedes preguntar qué o quién, para hallar el sujeto manda quién. ¿De quién reclama apoyo? Nuestro pueblo. Además, no te olvides la definición tradicional, lógica, como le llaman, del sujeto, ¿no? ¿Y qué es el sujeto? Es de quién o de qué se habla en la oración. Y cuando digo mucho apoyo reclama a nuestro pueblo, ¿de quién estoy hablando yo? Yo estoy hablando de nuestro pueblo, que está reclamando algo. Esa definición tradicional ayuda también, ¿no? Varias soluciones habíamos encontrado ayer. Nosotros, ¿no? Nosotros habíamos encontrado varias soluciones. Sujeto tácito. Y ustedes saben que el sujeto tácito, o también llamado implícito, es aquel que no está presente, no está escrito en la oración, pero hay, solo que no está escrito. Muy bien, recordado esto, ahora sí podemos hablar del predicado, ¿no? Ya ahí mi sujeto profe, bueno, se entiende que lo que sigue es es el predicado. O sea, la estructura que queda es el predicado.
Y bueno, de una manera también tradicional, lógica, el predicado se define como lo que se dice del sujeto. O sea, el predicado es lo que se dice del sujeto. Y de hecho está formado por una frase verbal. Por eso que le llaman predicado o frase verbal. ¿Por qué? Porque su núcleo va a ser el verbo, ¿no? O sea, predicado o frase verbal es lo mismo. ¿Ya, tigres? Predicado o frase verbal es lo mismo. Aquellos peruanos protestan, y lo siguen haciendo, contra la corrupción. Bueno, ya sabes lo primero que tienes que hacer. Protestan, ellos protestan. ¿Quiénes protestan contra la corrupción? Aquellos peruanos, mi sujeto, la estructura restante es el predicado. En el parque el perro ladra a los desconocidos. Ladra, él ladra a los desconocidos. ¿Quién ladra a los desconocidos? El perro. Ahí, profe, ¿qué pasó con mi predicado? Este es un predicado fragmentado o discontinuo. Ustedes saben que el sujeto puede estar al inicio de una oración o puede estar al medio. Si el sujeto está al medio de la oración, el predicado se fragmenta, ¿no? Ahí le llaman predicado fragmentado o discontinuo. En época de otoño caen las hojas del árbol, ¿no? Como caer es un verbo intransitivo puro, caer, gustar, ¿no? Brotar, crecer, surgir, florecer. En ese tipo de verbos, mi sujeto yo lo hallo con eso. Cae eso. ¿Qué cae? Las hojas del árbol. Mi sujeto es las hojas del árbol, la estructura restante viene a ser el predicado. A los congresistas les interesa el poder político. Igual, al igual que gustar, agradar, interesar, es un intransitivo puro, así que mi sujeto lo hallo con eso. Les interesa eso, que el poder político sería mi sujeto. La estructura restante sería el predicado, ¿no? Ya está, profe, ya me dijo que es el predicado, ya me ha recordado y lo enfatiza usted, debe ser importante, que cuando analizo una oración sintácticamente, la primera partición que tengo que hacer es sujeto y predicado. Que primero hay mi sujeto. Muy bien. Me ha definido que el predicado, de manera tradicional, es lo que se dice del sujeto, ¿no? Y que predicado y frase verbal es lo mismo. Predicado o frase verbal es lo mismo, ¿no? Y obviamente que el predicado tiene como núcleo al verbo. Clase de predicado, eso es por la naturaleza del verbo, ¿ya? Vamos a tener predicado nominal y predicado verbal. Será un predicado nominal si el núcleo es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, yacer, resultar. Claro, y ustedes saben que para que este verbo sea copulativo y por ende predicado nominal, tiene que presentar obligatoriamente en su estructura un atributo. Mientras que el predicado verbal va a tener como núcleo un verbo predicativo, que es un verbo de acción de movimiento. ¿Ya? Dentro de estos verbos de acción de movimiento como ir, trabajar, vacunar, ¿no? Está de moda esa palabra, correr. También recuerden que son verbos predicativos, el verbo padecer, la voz pasiva, ¿te acuerdas? La perífrasis estar más gerundio. Uno de esos verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, resultar y hacer, sin atributo, serían o conformarían un predicado verbal. ¿De acuerdo? El predicado nominal también se le conoce como frase verbal atributiva. Ojo, es otra denominación en la masa. Le llaman predicado nominal o frase verbal atributiva. Mientras que al predicado verbal se le llama frase verbal predicativa. O sea, es lo mismo, ¿ya? Te pueden decir, ¿no? ¿Dónde hallamos una frase verbal predicativa? Me están hablando del predicado verbal, que es aquel que tiene como núcleo a un verbo predicativo, un verbo de acción, un verbo de movimiento.
Y una frase verbal atributiva es un predicado nominal, es decir, aquel que tiene como núcleo a un verbo copulativo. Pero para que sea copulativo, obligatoriamente debe presentar un complemento atributo o atributivo. Y ustedes saben que el atributo es la característica o cualidad que hace referencia del sujeto, ¿no? Es la característica o cualidad del sujeto. Y esa función de atributo pues la desempeña un adjetivo, una frase adjetiva, un sustantivo o una frase nominal. Ejemplo, el alumno está atento, predicado nominal, porque verbo copulativo está y atento es adjetivo, estaría funcionando como atributo. El adjetivo cuando acompaña a un verbo copulativo funciona como atributo. Y como pueden observar, es la característica de quién, del alumno, ¿no? Del sujeto. Ariana será médica, ¿no? En ese caso el atributo lo cumple un sustantivo, frase nominal, y médica está haciendo referencia, obviamente, a mi sujeto. Ellos han sido muy responsables. Aquí mi verbo copulativo es una perífrasis verbal, ¿no? Un tiempo compuesto, haber más participio, es una perífrasis verbal copulativa, y la frase adjetiva muy responsables, ¿no? Funcionaría como atributo. Y como ves, está haciendo referencia al sujeto. Mientras que el predicado verbal en su estructura, bueno, primero tiene como núcleo un verbo predicativo y en su estructura puede presentar una serie de complementos: circunstancial, objeto directo o complemento predicativo. ¿Ah? Como te das cuenta, un predicado nominal en su estructura tiene como núcleo a un verbo copulativo, debe, porque es obligatorio, presentar un complemento atributo y de manera opcional podría presentar circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, este alumno está atento en el aula. En el aula será un circunstancial del lugar. Esa es la estructura de un predicado nominal, ¿eh? Verbo copulativo como núcleo, un atributo y de manera opcional podría presentar un circunstancial. En cambio, en un predicado verbal, yo voy a hallar más funciones. Su núcleo va a ser un verbo predicativo, puede presentar, no es obligatorio, puede presentar un circunstancial del lugar, un complemento agente, un complemento directo u objeto directo, un complemento indirecto, un complemento predicativo, por ejemplo. Como ves, muchos de estos elementos o complementos no lo tiene el predicado nominal, ¿no? Solamente lo voy a encontrar en un predicado verbal. Un OD, un OI, un complemento predicativo, un complemento agente, son funciones que voy a hallar solo en un predicado verbal. Recuerden, esto ya lo hemos visto, si un verbo copulativo no presenta atributo, entonces ya no es copulativo, por lo tanto sería un predicado verbal. El examen será en marzo. Bueno, profe, yo no veo, sé que es el verbo ser, será en la conjugación de ser, pero yo no veo un atributo, es decir, una cualidad o una característica del sujeto. En marzo es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Ese es un predicado verbal. El turista permanece en Lima, no hay atributo. Ese es un verbo no copulativo, predicado verbal. El gato ha estado en la sala. Ahí tengo una perífrasis, un tiempo compuesto, pero que no es copulativa. En este caso sería predicativa. No hay atributo. Ya saben que la voz pasiva constituye un predicado verbal. Si voz pasiva es predicado verbal, el examen será resuelto ¿por quién? Por alguien. La ley fue promulgada ¿por quién? Por alguien. Esa es voz pasiva, ¿no? Cuando responda ¿por quién? ¿No? Primero, obviamente, que sea la perífrasis copulativa ser más participio. Y de ahí, ¿por quién? ¿No? El gato es perseguido, ¿por quién? Allá, si es voz pasiva, tigre de arranque es predicado verbal. Y ya ustedes saben que el pronombre personal átono lo funciona como objeto directo. Pero si este pronombre, ¿no?, lo acompaña un verbo copulativo, lo funcionaría como atributo. Juan será ingeniero, Juan lo será.
como será es un verbo copulativo, aquí el pronombre lo estaría funcionando como atributo. Ella está tranquila, ella lo está. Como el lo acompaña un verbo copulativo, estar, el lo aquí estaría funcionando como atributo. A ver, aquí. Ya, profe, ya, excelente. Ya me dijo qué es el predicado, o también llamado frase verbal. Ya me lo ha clasificado el predicado en predicado nominal o frase verbal atributiva y predicado verbal o frase verbal predicativa, ¿no es cierto? Bueno, me ha mostrado que el predicado nominal debe tener como núcleo a un verbo copulativo y por ende, obligatoriamente, debe presentar un atributo, mientras que un predicado verbal tiene como núcleo a un verbo predicativo, verbo de acción, la perífrasis estar más gerundio, la voz pasiva, el verbo padecer, un verbo entre comillas copulativo pero sin atributo, sería un predicado verbal. Y por lo que he visto, sé que después lo va a desarrollar seguro, en función a qué tipo de predicado es, están sus elementos. Un predicado nominal como núcleo a un verbo copulativo. Debe presentar obligatoriamente un complemento atributo. Y de manera opcional, un predicado nominal puede llevar circunstancial. En cambio, un predicado verbal tiene como núcleo a un verbo predicativo y lleva más complementos que el otro. Complemento circunstancial, complemento agente, complemento directo, complemento indirecto, complemento predicativo. Esos ya son elementos de un predicado verbal. A ver aquí, tigres, futuro cachimbo, futuro universitario, en la 1. El trabajo remoto está aprobado según ley, nominal o verbal. Vamos, sin miedo. Nominal o verbal. Nominal, ¿no? Nominal, profe. Claro, nominal. Tienes el verbo estar. En este caso sería pues el participio aprobado, ¿no? Que como tú ves está cumpliendo una función adjetiva y está haciendo referencia al sujeto, ¿no? Él está aprobado. ¿Qué está aprobado? O ello está aprobado, ¿no? Ello está aprobado. ¿Qué está aprobado? El trabajo remoto. Entonces, ese aprobado sería la característica de trabajo, ¿no? Trabajo aprobado, ¿no? Porque recuerda que el verbo copulativo carece de un significado propio y funciona como un nexo también, ¿no? Entre el sujeto y el atributo. Tiene un predicado nominal, verbo copulativo estar, ¿y dónde está el atributo, profe? El participio aprobado que tiene una función adjetiva y está haciendo referencia al trabajo remoto, es decir, al sujeto. La 2, la corriente realista apareció en Francia, al ojo, tigre, porque acá quien define cuándo es predicado nominal o predicado verbal es el verbo, tigre, es el verbo. ¿Qué dices ahí en la 2? Verbal. Correcto, tigre, de arranque, ¿no? Claro, profe, porque aparecer yo no he visto que sea un verbo copulativo. Eso es un predicado verbal. En la 3, varias leyes y decretos fueron aprobados en esta pandemia. Bueno, le dicen sindemia. Nominal o verbal. ¿Qué es el futuro dirigente? Varias leyes y decretos fueron aprobados en esta pandemia. Verbal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué verbal, profe? Porque tus verbos fueron aprobados. Es decir, es una voz pasiva, ser más participio. Y responde la pregunta, ¿por quién? ¿Por quién fueron aprobados? Allá, como es voz pasiva, es predicado verbal. En la voz pasiva no vas a hallar atributo, no hay atributo en la voz pasiva. ¿Es bueno el cambio de la constitución? ¿Nominal o verbal? Mi sujeto es el cambio de la constitución, ¿no? Ello es bueno. ¿Qué es bueno? El cambio de la constitución. ¿Nominal o verbal? Profe, mi verbo es, y hasta donde sé es
es la conjugación del verbo ser y tiene un atributo, el adjetivo bueno, que viene a ser la característica del cambio, ¿no? Esto es un cambio bueno, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un predicado nominal, verbo copulativo ser, y tiene su atributo, en este caso el adjetivo bueno, que está haciendo referencia al sujeto cambio. La 5, muchos serán la generación futura del país, la generación del bicentenario, pero sin desvirtuar lo que quiere significar ello, algunos lo están desvirtuando ya. Profe, mi verbo es serán, y bueno, esa es la conjugación de ser, pero si yo veo el verbo ser, es, fue, era, será, ha sido, para que sea copulativo tiene que tener su atributo. ¿Cuál es, profe? Si mi sujeto es mucho, porque ellos serán, ¿no? ¿Quiénes? Muchos. Sujeto muchos, aquí el pronombre está cumpliendo la función del sujeto, muchos serán la generación futura del país, mi atributo viene a ser toda esta frase nominal, la generación futura del país. Recuerda que un atributo puede ser un adjetivo o un sustantivo o toda una frase. Y una frase es una construcción, ¿no? Que presenta un núcleo y alrededor del cual hay modificadores. ¿Recuerdas que un atributo podía ser en la oración, mi amigo es profesor? Ahí mi atributo es profesor, es un sustantivo. Yo puedo decir, mi amigo es un profesor. Esta frase nominal, un profesor, funciona como atributo. Mi amigo es un buen profesor, un buen profesor. Entonces, esta frase nominal es atributo. Mi amigo es un buen profesor de lenguaje. Igual sigue siendo atributo. Toda esta frase nominal, que tiene como núcleo un sustantivo y presenta modificadores, estaría cumpliendo la función de atributo. Igual pasa acá, muchos serán la generación futura del país. Esa frase nominal, la generación futura del país, funciona como atributo. Varios políticos peruanos están en las cárceles. ¿Qué dices? ¿Nominal o verbal? Claro, profe, va a ser verbal. ¿Por qué? Tienes el verbo estar, ok, pero ¿y dónde está el atributo? No hay. Mi sujeto es varios políticos peruanos. Ellos están en la cárcel. Y en las cárceles solo es un circunstancial del lugar, ¿no? ¿Dónde? El alumno lo resolvió al ojo, tire, nominal o verbal, con bastante calma. Si te fijas en el verbo, resolvió, resolver, eso es verbal, porque mis verbos copulativos no dice resolver, ¿no? Los obreros padecen también al ojo, tire. El verbo padecer es un verbo predicativo. Por lo tanto, este es un predicado ver. Captúralo. Ya. No sé si hasta ahí habrá alguna pregunta, alguna duda, muchachos, de lo que hemos ido conversando, de qué es el predicado, las clases de predicado, nominal o verbal, que es lo que hemos hasta ahorita apuntado, ¿no? A diferenciar cuando un predicado es nominal y cuando un predicado es verbal. Sí, Daniel, un predicado nominal eh, lo será cuando su núcleo sea un verbo copulativo y presente un atributo. Como tú ves, ese atributo, como tú bien lo dices, es una característica o cualidad del sujeto. Porque sea un predicado nominal no basta con que esté aparentemente un verbo copulativo, debe haber también un atributo, que es esa característica o cualidad del sujeto, ¿no? Pero no te olvides, ¿eh? Cuando un adjetivo acompaña un verbo copulativo, ser, estar, parecer y hacer, funciona como atributo. Eso no se olviden, ¿eh? Cuando un adjetivo acompaña un verbo copulativo, cuando un adjetivo acompaña un verbo copulativo, funciona como atributo. Y hacemos que el atributo es la característica o la cualidad del sujeto. ¿Mm? Bien, no sé si habrá alguna otra duda. Vamos, este es el momento, Tigre, a la pregunta que me hace, ¿no? Creo que la pregunta más o menos es así. ¿Cómo reconozco el atributo, no? O sea, ¿cómo sé que hay un atributo? Porque la función de atributo, que como ya lo hemos dicho, puede ser un adjetivo o un sustantivo,
¿no? Se va a dar siempre y cuando haya un verbo copulativo. Cuando tú tengas el verbo ser, estar, parecer, yacer, resultar, y en ese predicado tú veas un adjetivo o veas un sustantivo, que obviamente está haciendo referencia al sujeto, ese es el atributo. Ah, profe, entonces si yo digo, ¿no? ¿Recuerdas cuando decíamos, no? Mi amigo camina pensativo. Sujeto, mi amigo, camina pensativo, mi predicado, ¿no es cierto? Profe, ahí hay un adjetivo, pensativo, que es la característica del sujeto. Amigo pensativo, ah, sí es cierto. Pero como este no es un verbo copulativo, caminar, como bien dice Kenne, no es un verbo copulativo, porque caminar no es un verbo copulativo, entonces ese adjetivo no está funcionando como atributo. Pero si yo te dijera, él está pensativo, ah, no, ahí sí el adjetivo pensativo, ¿no? Que acompaña un verbo copulativo, estar, funciona como atributo. Así me doy cuenta o discrimino yo cuando un adjetivo funciona como atributo, por ejemplo, ¿no? El predicado verbal se le conoce con el nombre de frase verbal predicativa. Frase verbal predicativa. Mientras que el predicado nominal, frase verbal atributiva. Muy bien. Cualquier duda ahí nomás lo plantean, ¿no? Vamos a seguir. Como estaban viendo en la diapositiva, vamos a ver ahora los complementos. Ya te diste cuenta que un predicado, sea nominal o sea verbal, presenta complementos. Complemento atributo, complemento agente, complemento circunstancial, el complemento directo, que a veces también se le llama objeto directo, el complemento indirecto, o también llamado objeto indirecto. Presenta complemento. En cambio, el sujeto, no sé si te acuerdas, el sujeto presenta modificadores. Modificador directo, modificador indirecto. En cambio, en el predicado lo que vamos a encontrar no son modificadores, son complementos. Algo hemos hablado ya de esto, cuando vimos, ¿te acuerdas? Verbo transitivo. Claro, porque yo sé que habrá objeto directo si es que mi verbo es transitivo. Y si es intransitivo, no voy a encontrar objeto directo. Ya. El objeto directo, al igual que el objeto indirecto, son funciones sintácticas. Funciones. ¿No? El objeto directo es el complemento que recibe directamente la acción verbal. Si yo te digo, no, abracé a mi prima, abracé a mi prima. ¿Quién recibe la acción directamente, así de golpe? Mi prima, ¿no? Mi prima funcionaría como de abracé a mi prima porque recibe la acción directamente. En cambio, el objeto indirecto es el que se beneficia o perjudica de la acción verbal, ¿no? Un ejemplo, siguiendo con la prima, ¿no? Yo digo, le enseñé matemáticas a mi prima. ¿Quién se beneficia de haberle enseñado matemáticas? Mi prima. Funcionaría como objeto indirecto, porque se está beneficiando de algo. Yo enseñé matemática a mi prima. ¿No? O puede perjudicarse, ¿no? Si yo te digo, ¿no? Le dieron una sentencia al acusado. ¿Quién se está perjudicando de esta sentencia? El acusado. El objeto indirecto es aquel que se beneficia o perjudica de la acción verbal. ¿No? Entregué ejercicios a mis alumnos. ¿Quién se beneficia de la entrega de ejercicios? Mis alumnos, objeto indirecto. Entonces, como es, el objeto directo, la acción recae directamente en él, mientras que el indirecto se beneficia o perjudica de la acción verbal. ¿No? Y claro, yo sé que un objeto directo, para que haya un modelo, tiene que haber un verbo transitivo. Y el objeto indirecto generalmente aparece oí si hay OD. O sea, ¿qué quiere decir con esto, profe? Que para que haya un oí, no necesariamente hay un OD, así es. En los ejemplos que te he puesto, para que haya un oí, está el OD, ¿no? Está el OD. Enseñé matemática a mi prima. Yo enseñé eso, enseñé algo, matemática se lo dé a alguien. ¿No?
Entregué ejercicio a mis alumnos. Ahí hay OD, ejercicio, ¿no? Entregué eso a alguien. Pero, profe, para que haya un OD, ¿necesariamente tiene que haber un OD? No, no tiene. Generalmente sí, pero no siempre. No es necesario que para que haya un OI tenga que haber modelo. Es lo que generalmente se presenta, ¿no? ¿Y cómo reconozco el OD, profe? Bueno, yo les enseñaba a reconocer el OD ubicando al verbo, hallando primero a mi sujeto, y cómo yo mi sujeto, poniéndole el pronombre personal yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y después le pospongo el pronombre neutro eso. Él compró eso. Tú leíste eso. Ella miró a eso. Yo saludé a eso. Él regaló eso. Ustedes escuchan eso. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Los jóvenes escuchan, ¿no? Música andina. Digo, ellos, los jóvenes, ¿no? Ellos escuchan eso. Escuchan música andina, sería mi OD. Pero lo hago sí siempre, no con eso directo, ¿eh? Verbo, pronombre personal tónico y después eso. Ella miraba atentamente la televisión. Ella miraba eso. ¿Qué miraba? La televisión. OD. ¿Te das cuenta? Así yo lo digo. También la forma pronominal, ¿no? Reemplazándolo por lo o la, ¿se acuerdan? ¿No? Ella la mira, lo regalamos, los escuchamos, lo compré, ¿no? La saludé. O sea, los pronombres lo, la y los, las funcionan como de salvo el lo cuando acompaña un verbo copulativo, ¿no? Salvo el lo cuando acompaña un verbo copulativo que funciona como atributo. Ariana saluda a Carlos, Ariana lo saluda, ¿no? El objeto indirecto responde a la pregunta a quién o para quién, ¿no? Más el sujeto, y si hay el OD, obviamente el OD, ¿no? Ellos venden sus productos a los transeúntes. ¿A quiénes venden sus productos? A los transeúntes. O también los puedo reemplazar por el pronombre le, ¿no? Yo puedo decir ellos les vende, ellos les venden sus productos. Les en plural, porque transeúnte está en plural, ¿no? Ellos les venden sus productos, ¿no? José regaló los boletines a su hermano, José le regaló los boletines, ¿no? Y le estaría reemplazando, obviamente, a la frase nominal, su hermano, ¿no es cierto? Ahí tienes tú, por ejemplo, un OD nominal, le llaman OD, y también OI nominal, cuando esta función lo cumple una frase nominal. Las preguntas, los transeúntes, o sea, un sustantivo. Y el caso de lo saluda y le regaló, se le llama OD o también OI pronominal, ya que la función no está cumpliendo un pronombre. Ahora, en una oración, profe, ¿puede haber dos OD o dos OI? Sí, pero están reduplicados. Yo pude haber dicho, ¿no? José le regaló los boletines a su hermano, que es característica de un dialecto, ¿no? De nuestro dialecto, por ejemplo. Reduplicar el OD o el OI, ¿no? José le regaló los boletines a su hermano. Ahí tendría dos OI. Un OI pronominal le y un OI nominal a su hermano. O puedo decir, ¿no? Ariana lo saluda a Carlos. Tengo dos OD, ¿no? Un OD pronominal y un OD nominal. Eso puede ocurrir, que el OD o el OI esté reduplicado en una oración. Esto creo que también lo conversamos una vez. Los pronombres metecenos pueden funcionar como de o pueden funcionar como OI. Una manera de reconocerlo, porque lo, la, los y las funcionan como de, le y les funciona como OI. Pero ¿qué pasa con el metecenos? Allá depende, pues no. Se acepta el reemplazo por lo y la, funcionarán como OD. Pero si aceptan el reemplazo por le o les, funcionarán como OI. Por ejemplo, en esas oraciones yo te enseño, ¿no? Yo puedo decir, no, yo te enseño a ti, no, yo lo enseño, yo la enseño.
Pues yo te enseño lenguaje, aquí lo des lenguaje, ¿no? Aquí sería yo le enseño, ¿no? Esta oración estuvo muy clara, ¿no? Ella me vio, aquí sí más claro, ¿no? Ella lo vio, ¿no? O ella la vio. Ella lo vio, ella la vio. Ella me vio el tatuaje, ella le vio algo, ¿no? Yo lo reemplazo para que el MTC no funcione como de o como I por lo, la o le o le. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Me gusta el estudio. Ahí el me no hace caló, lo gusta el estudio, ¿no? Pero se hace calé, ¿no? Le gusta el estudio. En ese caso el me funciona como oí. O si yo, por ejemplo, nos abrazamos. Ahí el pronombre no funciona como de, porque yo puedo decir lo abrazamos, la abrazamos. Pero si yo digo, nos entregó el libro, ese nos acepta el reemplazo por le entregó el libro. Lo que le decía, el objeto directo e indirecto pueden estar presentes en la oración, repetidos o reduplicados de forma nominal o pronominal. Y bueno, los cuales reflejos, generalmente el pronombre no cumple función, ¿no? Algunos ejercicios, a ver, al hallar, o de y oír. ¿Qué dices en la primera? Ellos evaluarán las medidas de restricción, funciona como o de o como oí. A ver, usted me dijo que para ayer lo de busco al verbo, le antepongo un pronombre personal tónico, yo, tú, él, ellos, y después le pongo el eso. Y si funciona, ¿no? Ellos evaluarán eso. ¿Qué evaluarán? Las medidas de restricción. Esta frase nominal estaría funcionando como objeto directo. María nos preparó un exquisito menú, a ver qué acepta. María lo preparó un exquisito menú. María la preparó un exquisito menú. No tiene sentido, no tiene coherencia. Pero si yo te digo, María le preparó un exquisito menú, ah, sí tiene coherencia. Aquí el pronombre nos funcionaría como objeto indirecto. En la 3, ¿qué dices? O de o hoy. Al ojo, ¿no? Vamos, ¿qué dices? Oí, ¿no? Claro, profe, porque ¿quién se está beneficiando de la escritura de la carta? La abuela, ¿no? Pero ellos escribieron algo a alguien. Ellos, sujeto, ¿no? Escribieron algo, una carta sería lo de a alguien. O lo puedo reemplazar por le, ¿no? Los nietos le escribieron una carta. Los nietos le escribieron una carta. Yo sé que le está haciendo referencia a la abuela. Objeto indirecto. Por favor, Ariana, corrígemelo ahora. Ya. O debo oír el me, lo que está marcado, el pronombre que está marcado. Oí, ¿no? Cuando tú tengas dos pronombres personales átonos, ya sea enclítico o proclítico, melo, telo, cela, mela, siempre el primero va a funcionar como oí y el segundo como de. Corrígemelo, me, oí, lo o de. Te lo dije, te oí, lo o de. Siempre que tengas así dos pronombres personales átonos, ya sea proclítico o enclítico, el primero funcionará como oí y el segundo funcionará como OD. A los congresistas los critican duramente y con razón. ¿Qué dices? Esa frase nominal a los congresistas funciona como OD o funciona como OI. OD, ¿no? Profe, me doy cuenta que el pronombre los, es lo mismo que congresista. Yo puedo quitar a los congresistas, ¿no? Ellos los critican. Ellos critican a los congresistas y los y congresistas lo mismo. O sea, eso es OD. Además lo reemplazo por eso, ¿no? Ellos critican a eso. ¿A quién? A los congresistas. Uy, se coló. Ya no importa. Ese partido tiene candidatos faranduleros. Él tiene eso, ¿no? Él tiene candidatos faranduleros. Objeto directo, ¿no? Él tiene eso. Ese partido los tiene. Los tiene.
A los enfermeros le dieron productos de bioseguridad. Profe, les y enfermeros es lo mismo, ¿ah? Porque yo puedo quitar a los enfermeros y decir, ellos les dieron productos de bioseguridad. O quito les. A los enfermeros dieron productos de bioseguridad. Ten en cuenta que el enfermero está reduplicado. Además, los enfermeros se están beneficiando de esta entrega, ¿no? De estos productos. Objeto indirecto. Y la última también es, hoy muchos ambulantes exigen reubicación al alcalde. Ellos exigen algo, primero mi sujeto, ¿no? Ellos exigen algo a alguien. Sería objeto indirecto. Pudo reemplazarlo por él. Muchos ambulantes le exigen reubicación al alcalde, obviamente, ¿no? Si quiere, también los enclíticos y los proclíticos, que son los pronombres átonos, me, te, se, lo, nos, pueden funcionar como de, ¿no? O también pueden funcionar como i, eso ya depende. Muy bien, ese me a mí, ¿no? Ya Piero, en el ejemplo de atropellé al perro. En ese caso atropellé al perro, sujeto yo, tácito, yo atropellé a eso, ¿no? Yo lo atropellé. Perro estaría funcionando como o de, ¿no? Recuerda que lo de no lleva, no se encabeza con preposiciones. Un o de no lleva de, con, sí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decimos yo creo en Dios? Yo creo en eso. Ahí no hay o de. Hablamos de tus problemas, hablamos de eso. Tampoco hay o de. Un o de no se encabeza con preposiciones, salvo la preposición a o al, si se tratara de seres vivos o seres personificados, ¿no? ¿Quién es el ejemplo que Piero nos da? Atropellé al perro, yo atropellé a eso, yo lo atropellé, ahí al perro funcionaría como de, porque lo de sí puede llevar a o al si se trata de seres vivos o personificados. Pobre perro, no es solo un ejemplo. Nunca atropellaríamos a un perro, salvo que él se cruce. Bien, no sé si habrá alguna pregunta, Tigre, de lo que acabamos de ver, del OD y el OI, que obviamente todos sabemos que el OD y el OI son complementos de un predicado verbal, ¿no? Porque un predicado nominal no voy a encontrar ni OD, tampoco voy a encontrar OI. Todo bien, entonces seguimos, ¿no? Ya, profe, ya está. El OD, bueno, usted me está dando un método, busco al verbo, le antepongo el pronombre personal tónico yo, tú, él, nosotros, y después le pongo el eso, ¿no? Él dijo eso, tú arreglaste eso, nosotros entregamos eso, yo saludé a eso. Bueno, es tu manera, ¿no? También lo reemplaza por lo hola, ¿no? Yo lo saludé, yo lo reparé, yo la diseñé, ¿no? También. Y el oíste que beneficia o perjudica, ¿no? La acción verbal. ¿Cómo? Vi una preguntita. ¿Qué hay de los verbos cuasi reflejos impersonales? Ok. En el caso de los verbos cuasi reflejos, que como ustedes saben, la acción va en una dirección y no regresa. Yo me fui, él se bebió una gaseosa, y que realmente son los verbos de emociones. Yo me emocioné, yo me enamoré, yo me ilusioné, yo me sorprendí, por ejemplo. Ahí el pronombre no cumple función, no es ni o de ni oí, ¿no? Es un signo de cuasi reflejo, le llaman. Porque si yo te digo, ¿no? Por ejemplo, yo me fui temprano. Ese me, sin intentar reemplazarlo por lo o le, no funciona, ¿no? Yo lo fui temprano, yo le fui temprano. No cumple función. Y el caso de los impersonales, ahí como te decía, esa era la pregunta, ¿no? Sí. Fue una cuestión lógica, ¿no? Si el predicado es lo que se dice del sujeto, y en un impersonal yo no tengo sujeto, por ende, no tengo predicado. Entonces las impersonales no presentan OD, no presentan OI, profe, no pues, ¿por qué? Porque no reconozco un predicado. Porque el predicado es lo que se dice el sujeto. Ya, esa es digamos, dicen que en lingüística hay varias teorías. Esa es una, digamos, posición, ¿no? Por una cuestión lógica. Si el predicado es lo que se dice el sujeto, y si una oración impersonal no tiene sujeto, entonces no tiene predicado. Ellos otros consideran que no es tanto así.
Así como hay un sujeto tácito, ¿no? Hay un sujeto cero, que es en el verbo impersonal. Entonces, bueno, pues yo puedo tener un predicado, ¿no? Había problemas en las calles. Problemas funciona como de, ¿no? Y en las calles funciona como circunstancial. Hay esas dos posiciones. Bien. Tu silencio me dice todo. Profe, continúe. Perfecto. No se diga más entonces. ¿Por qué hacer esperar al pueblo? Casi pongo Netflix. Ya. Complemento circunstancial. Bueno, el complemento circunstancial, como su nombre lo dice, expresa las circunstancias en las que se realiza la acción. Esto sí tiene que quedar claro. La función de complemento circunstancial Tigres la va a cumplir básicamente el adverbio o una frase nominal o sustantivo. También lo puede cumplir algunos pronombres, ¿ya? Pero básicamente la función de circunstancial lo cumple el adverbio y el sustantivo. El sustantivo que puede estar articulado en una frase nominal, obviamente. ¿Ya? Que eso quede claro, ¿no? No te vas a olvidar, ¿no? ¿Cómo lo reconozco? Los tradicionales, con las preguntas, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo, cuánto, con quién, con qué? Y de acuerdo a ese tipo de preguntas me arroja un tipo de circunstancial, ¿no? Los obreros trabajan lejos. ¿Dónde trabajan? Circunstancial del lugar. La madre duerme tarde, de tiempo, porque tarde es un adverbio de tiempo. El periodista habló despacio. ¿Cómo habló? De modo. El taxista gasta mucho. ¿Cuánto gasta? Cantidad. Pero como te das cuenta, en todos estos casos, la función de circunstancial la está desempeñando un adverbio, ya sea de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad. Ah, profe, entonces si hay adverbio de afirmación, hay circunstancial de afirmación, por supuesto. Si hay adverbio de negación, como el no, entonces ahí funciona como un circunstancial de negación. Sí, pues. Llegaron con sus amigos. ¿Con quiénes llegaron? Con sus amigos, circunstancial de compañía. Pero aquí la función de circunstancial lo está cumpliendo una frase nominal. Póngale nominal, ¿ya? Acá le han puesto preposicional, que no está mal, pero manejemos como lo hace San Marcos, ¿no? Una frase nominal, ya que sus amigos es un sustantivo, ¿no? Frase nominal. Trabajaron con su pala, circunstancial de instrumento. ¿Con qué trabajaron? Frase nominal también. Lo premiaron por su ingreso, circunstancial de causa. ¿Por qué lo premiaron? Estudien para aprender. ¿Para qué estudien? Como ves, ahí estaré funcionando como circunstancial de finalidad, ¿no? Estudiamos todos los días también es una frase nominal, todos los días, que funciona como circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Qué, profe, está mal decir frase preposicional? No, porque está encabezado por una preposición. Pero yo veo que San Marcos en el examen lo toma como si fuera frase nominal. ¿Por qué? Porque sus amigos es un sustantivo, su pala, su ingreso, salvo para aprender, ¿no? Porque ahí aprender ya es un infinitivo, ¿no? Bien. El complemento predicativo es la función, generalmente, que cumple el adjetivo. Y el predicativo modifica al sujeto, ¿no? O al objeto directo. Pero para que haya un complemento predicativo, Tigres, el verbo tiene que ser un verbo predicativo. Llegar, dormir, ¿no es cierto? Trabajar. O sea, como ves. Dicho de otra forma, ¿ya? El complemento predicativo es la función que desempeña un adjetivo en un predicado verbal. Y este adjetivo, que puede modificar al sujeto o al OD, es independiente en la oración. Yo lo puedo poner en cualquier parte y no ocurre nada. Esto no pierde sentido. Cansado, el obrero llegó. Esos niños de la calle duermen hambrientos. Hambrientos, esos niños duermen en la calle. De la calle, perdón. Esos niños de la calle hambrientos duermen. O sea, lo puedo poner en cualquier parte y no pierde sentido.
Preocupada, la vendedora trabaja. La vendedora trabaja preocupada. Te lo puedo poner en cualquier parte de la oración, ¿no? Tiene movilidad. Ese es un complemento predicativo, no se olviden, es la función que desempeña un adjetivo en un predicado verbal y que es móvil en la oración y que puede estar modificando al sujeto. El obrero llegó cansado, cansado está hablando del sujeto, o puede modificar a un objeto directo, que es lo que están viendo ahorita. Por ejemplo, si ustedes observan esas oraciones, lo recuerdan generoso, encontraron nerviosa a Diana, ellas me vieron feliz. En todas esas oraciones hay un adjetivo, generoso, nerviosa, feliz. Pero fíjate el verbo, recordar, encontrar, ver. Es predicado verbal, ¿cierto? Pues son verbos no copulativos. De estos adjetivos que están en este predicado verbal van a funcionar como complemento predicativo. Lo puedo poner en cualquier parte de la oración, ¿no? Generoso, lo recuerdan, nerviosa, encontraron a Diana, feliz, ellas me vieron, como ves, no pierde sentido. Solo que en este caso el complemento predicativo está modificando a lo de ellos, lo recuerdan generoso. O sea, yo no estoy hablando de que el sujeto sea generoso, sino de lo de, ¿no? A quienes recuerdan generoso. Encontraron nerviosa a Diana, ellos se encontraron nerviosa, nerviosa, como ves, está modificando a lo de. Ellas me vieron feliz, feliz está modificando a lo de, ¿no? A mí, ¿no? Lo vieron, la vieron. De ahí que sale predicativo subjetivo cuando modifica el sujeto y predicativo objetivo cuando modifica lo de. Lo que te decía, ¿no? Una cosa es decir, Juan Carlos está pensativo, el adjetivo pensativo funciona como atributo a decir Juan Carlos camina pensativo, donde pensativo, el mismo adjetivo, funciona como complemento predicativo porque justamente está acompañando un verbo predicativo. Y algo que es bien común en los jóvenes, no creo que sea tu caso, no lo es, que confunden el complemento predicativo con el circunstancial. Por ejemplo, dice, él trabaja apurado. Profe, responde a la pregunta, ¿cómo? Y el circunstancial de modo responde a cómo. Por ejemplo, él lo hizo de buena gana. ¿Cómo lo hizo? De buena gana. Circunstancial de modo. Acá también me puede preguntar, ¿cómo, profe? ¿No? ¿Cómo trabaja apurado? Ya, pero ¿cuál sería tu respuesta a ese joven distraído que dice, profe, ¿por qué decir Juan Carlos camina pensativo? ¿Por qué pensativo no funciona como circunstancial de modo? Se responde a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo camina pensativo? Por lo que dijimos al inicio, ¿no? La función de circunstancial la va a desempeñar el adverbio, el sustantivo o frase nominal y en algunos casos los pronombres. Nunca un adjetivo. Un adjetivo no funciona como circunstancial. Un adjetivo puede funcionar como modificador directo dentro de una frase nominal o puede funcionar como atributo o complemento predicativo, ya dentro del predicado y en función al tipo de predicado. Pero un adjetivo no funciona como circunstancial. Esa sería la respuesta. El complemento agente, para aquella gente, para empezar, la oración tiene que estar en voz pasiva. El niño es apoyado por su padre. Mi verbo es apoyado. Fue apoyado, será apoyado, ha sido apoyado, voz pasiva. Y el agente obviamente responde a la pregunta ¿por quién? ¿Por quién es apoyado el niño? Por su padre. Por los congresistas fue vacado Vizcarra, ¿no? Bueno, mi verbo fue vacado, es una voz pasiva, ser más participio, sujeto de Vizcarra obviamente. Y hay una estructura que responde a la pregunta ¿por quién, no? ¿Por quién fue vacado? Por los congresistas. Complemento agente. Recuerda que en la voz pasiva, quien realiza la acción es el agente, el sujeto no, es el agente. Y en una voz pasiva no vas a encontrar ni atributo ni objeto directo. ¿Ah? En la voz pasiva no vas a encontrar ni atributo ni objeto directo. A ver, léelo y me vas dando tu respuesta, lo que está resaltado, ¿no?
Ustedes escuchan concentrados la clase de lenguaje. A ver, profe, verbo, escuchan. Sujeto, salió la clave, ¿no? Sujeto, el pronombre ustedes. Concentrados es un adjetivo, ¿no? Muchachos concentrados. Este adjetivo está en un predicado verbal por el verbo, ¿no? Y es móvil. Concentrados, ustedes escuchan. Ese adjetivo que forma parte de un predicado verbal y que es móvil en la oración, funciona como complemento predicativo. En este caso, subjetivo, porque está hablando del sujeto. Aquel delantero crema corre rápido. Esos jugadores, ¿no? Hicieron el favor a los Alianza. Profe, ahí rápido es un adverbio, ahí rápido no es un adjetivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo que el delantero sea rápido, sino cómo corre. Y si es un adverbio, funciona como circunstancial. ¿De qué modo? ¿Cómo corre? Rápido. Bueno, profe, la tercera oración es una voz pasiva, fue construida. ¿Por quién? Por los albañiles, agente. Claro, ¿no? Tu verbo es preparar. Entonces es un predicado verbal. Salado es un adjetivo, ¿no? Comida salada, ¿no? Es un adjetivo. Ahora, este adjetivo que está en un predicado verbal es independiente porque lo puedo poner en cualquier parte. Salado, mi plato favorito lo preparó. Funciona como complemento predicativo. En este caso, objetivo porque está hablando lo de, ya que el sujeto es él, ¿no? Si no, responde a la pregunta ¿por qué, no? Son políticos, son reconocidos por su interés económico. No, ojo, no responde a la pregunta ¿por quién? Porque son reconocidos, está en voz pasiva, pero acá hay un agente implícito, o sea, hay, pero no está escrito. Por su interés económico responde a la pregunta ¿por qué? Y ese es un circunstancial de causa. ¿Qué sigue? Todos los días ellos se preparan varias horas, circunstancial, ¿no? De tiempo, ¿no? ¿Cuándo se prepara? Todos los días. Las 7, ella vino motivada para escuchar clase, como siempre, como tú lo haces. Pensando en tu futuro, la Villarreal va a ser su examen presencial, ¿no? Muchas universidades de provincia como el centro también van a ser presencial. Algunas ya la han hecho, con todas las medidas de bioseguridad. Profe, ese es un predicado verbal. Venir no es un verbo copulativo, hay un adjetivo motivada que lo puedo poner en cualquier parte de la oración. Ese es un complemento predicativo subjetivo porque está haciendo referencia al sujeto. Y la última, fuerte, aquí fuerte no está como adjetivo, está como adverbio porque está hablando del verbo, de cómo habla, circunstancial de modo. Captúralo. Muy bien. La bibliografía que ya conocen, ¿cómo era un complemento predicativo? Ya. El complemento predicativo subjetivo, bueno, realmente el complemento predicativo es bivalente. ¿Por qué? Porque hace referencia tanto al verbo como al sujeto, o al verbo como a lo de. No modifica dos palabras a la vez. Es por eso que algunos se confunden con la circunstancial de modo. Pues yo digo, él camina pensativo, pensativo está modificando, obviamente, al sujeto, a él, pero también al verbo. Pero como es un adjetivo, obviamente no es un adverbio, no es un circunstancial, sino un complemento predicativo. Será subjetivo porque hace referencia al sujeto. ¿No? Mi amiga camina pensativa. ¿Pensativa de quién está hablando? Del sujeto camina. ¿No? Ahí te das cuenta que el predicativo es subjetivo porque está hablando de quién, está hablando pues del sujeto. Y será objetivo cuando haga referencia a lo de. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿no? Encontraron o encontró, mejor dicho, encontró roto el afiche el coordinador. Encontró roto el afiche el coordinador. Primero voy a mi verbo, encontrar, es un predicado verbal, de arranque digo que es un predicado verbal, el sujeto es el coordinador, él encontró roto algo. Yo de, sí, usted lo ha dicho, él encontró eso, ¿no? Él encontró eso. El afiche sería lo de, ¿no? Él lo encontró roto, él encontró eso, afiche de. Pero roto es un adjetivo. Roto es un adjetivo, jarrón roto, ¿no? Diploma roto, roto es un adjetivo. Y este adjetivo yo lo puedo poner en cualquier parte de la oración, ¿no? Roto, encontró el afiche del coordinador. ¿No? Entonces, ese adjetivo estaría funcionando como complemento predicativo, ya que está en un predicado verbal. ¿Y a quién está modificando? ¿Al coordinador o al afiche? ¿Quién está roto? Obviamente el afiche. Entonces sería un predicativo objetivo. Claro.
Predicativo objetivo, ¿por qué? Porque el adjetivo roto está haciendo referencia al afiche, ¿no? El coordinador encontró roto el afiche. ¿Roto a quién está modificando? No es el coordinador, no es el sujeto. Está modificando al o de, ¿no? En este caso al afiche. Predicativo objetivo, porque modifica lo de. Nada más que si es predicativo subjetivo, se modifica el sujeto o hace referencia al sujeto. Y es predicativo objetivo, se hace referencia a lo de. Como en el ejemplo, ¿no? El coordinador encontró roto el afiche, roto sería un predicativo objetivo porque está haciendo referencia al objeto directo afiche. No está hablando del sujeto. Bien, muy bien muchachos, excelente. No sé si habrá alguna otra duda o algún comentario. Es práctico. Desde que el tema ya es práctico ya. Allá, profe, ya me enseñó ayer el OD, ayer el agente, ahora tiene que practicar, ¿no? En una oración, reconocer el tipo de verbo, porque estas funciones dependen del tipo de verbo, si es copulativo o es predicativo, para saber qué tipo de predicado es, ¿no? Depende de ello. ¿De qué manera el circunstancial de modo es distinto del complemento predicativo? Uno, comenzando porque la función del circunstancial la cumple o el sustantivo o el adverbio. En cambio, la función de complemento predicativo lo cumple el adjetivo. Esa es la diferencia. Si tú tienes un adjetivo, ese adjetivo no va a funcionar como circunstancial. Si está en un predicado verbal, va a funcionar como complemento predicativo. Así es, muchachones. Sin miedo, pregunten, ¿no? ¿Recuerdas el famoso dicho, ¿no? El que no llora, no mama. Profe, ¿qué sigue? Hay acá una pregunta, Luz María. El atributo se debe encontrar necesariamente en un... Ya, encontrar en el sujeto también puede estar en el predicado. Me corrige Luz ya, si no es la respuesta. Pero como te dije al inicio, para hallar una función, atributo de oír, solo que ya lo hago yo de manera, pero implícitamente yo estoy dando el sujeto, ¿no? Primero tienes que hallar el sujeto, ¿no? Para hallar un atributo, hallar un OD, primero tienes que hallar el sujeto. Y el sujeto se halla poniendo un pronombre, ¿no? Personal tónico. ¿No? Y claro, el atributo solamente lo vamos a encontrar en el predicado y en el predicado nominal. Entonces, para hallar una función sintáctica como el atributo o el OD, primero tengo que hallar el sujeto. Y el atributo, esta función, la vamos a encontrar solamente en el predicado. ¿Y en qué predicado? En el predicado nominal. Muy bien. En todo caso, se pregunta normal, ¿eh? Déjalo ahí en el chat, lo conversamos, no te preocupes. O toma el micro y puedes plantearnos tu duda. Ya cuando estemos en el ciclo de repaso, sería adecuado de que las clases sean más interactivas, ¿no? Porque como ya tú tienes una base, un conocimiento, ¿no? Tú lo que básicamente buscas en el ciclo de repaso, uno es reforzar algunos contenidos, algunos temas y resolver dudas, ¿no? Ya en el ciclo de repaso preguntas, ¿no? Ya, pero el atributo no funciona como un adjetivo, es al revés. El adjetivo, dentro de las funciones que cumple, el adjetivo puede funcionar como complemento atributo. O sea, el adjetivo puede funcionar como complemento atributo siempre y cuando esté en un predicado nominal. En el caso de la pregunta de Luz María, sería al revés, como te digo, ¿no? O sea, es el adjetivo quien cumple la función de atributo siempre y cuando esté presente en un predicado nominal. El adjetivo funciona como atributo. Ah, Estefanía, te refieres a los ciclos. Eso ya depende de nuestro presidente, ¿no? Pero eso del trabajo ¿cómo estaba en la oración? Remoto se haga hasta julio. Vizcarra antes de irse lo dio hasta julio. Vamos a ver, de repente es mixto, vamos a ver cómo es, ¿no? Pero como una vez dije, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿no? Examen de emisión va a haber, tenemos que prepararnos, ¿no? Sea virtual, sea, ¿no es cierto?, presencial, no podemos echarnos pues a dormir, como se dice, ¿no? Esperemos que la cosa, ¿no? Mejore, ¿no? ¿Sí, no? Obviamente, claro, presencial vamos a vernos,
ahí tú participas, ¿no? Pero también lo podemos hacer acá, depende ya de cada uno, ¿no? Pero pronto ya nos estaremos reencontrando en las aulas. Acá tenía otra preguntita, que era, a ver, ya, pum, pum, ya está. ¿A qué se refiere cuando el complemento predicativo, el verbo es no copulativo predicativo? Ujú. Ya, algo similar a la pregunta de Luz. Luz me preguntaba por el atributo. Ya sabemos que el atributo es la función que cumple el adjetivo en un predicado nominal. El complemento predicativo es otra función que cumple el adjetivo, solo que en un predicado verbal. ¿Y qué es un predicado verbal? Aquel que tiene como núcleo a un verbo no copulativo o predicativo. Esa sería la respuesta. El complemento predicativo es una función desempeñada por el adjetivo, pero en un predicado verbal. Todos sabemos que un predicado verbal va a tener como núcleo a un verbo no copulativo, o también llamado verbo predica. Mi cara que ese congresista, así, ¿no? ¿Por qué crees que están ahí los políticos en el Congreso? ¿Qué crees que están buscando? Inmunidad, ¿no es cierto? Es un tema bien amplio para conversar, ¿no? Bien. No, yo estuve en distintas sedes, estuve en ATE, estuve en Sur, estuve no, en San Juan, en varias sedes, ¿no? Bien, Tigres, en todo caso, si ya no hubiera duda, profe, tenemos un tiempo prudente, sí, una media hora aproximadamente, vamos a la práctica dirigida. Ya escuché la parte teórica, he planteado algunas dudas que tenía, espero haberlas resuelto, pero yo sé que es en la parte práctica donde voy a afianzar mis conocimientos, ¿no? Con escucharlo, mirarlo, ya, esa es una parte, ¿no? De aprender, ¿no? Pero si yo solamente me quedo con esta parte de escuchar, leer, ¿no? Mirar, poco se podría avanzar, ¿no? Ahora tengo que practicar. Ya escuché, ya leí, ya vi, ahora me pongo a hacer, como se dice, ¿no? Y ahí me voy a dar cuenta qué dificultades todavía estoy presentando, en qué sí realmente ya lo sé, ¿no? Ya afiancé mi conocimiento. O por ahí también la práctica de algunos aspectos que en la teoría no se ha mencionado, también ocurre eso, ¿ah? No todo se puede poner, pues, como yo le decía cuando estamos en el presencial, no todo se puede poner en una pizarra, ¿no? Igual no todo se puede poner en un PPT, ¿no? Ya la práctica complementa, ¿no? Lo que se ha hecho. Por eso es importante que ustedes, esta parte, ya es una manera autodisciplinada como ustedes, practiquen y me den su clave. No tanto por mí, no por usted. Ahora es tiempo de practicar, ¿no es cierto? Vamos a la práctica dirigida. Ya está, analízalo tranquilo. Me das tu clave. Todos se ponen a practicar, profe, ya escuché, ahora voy a hacer. Si no practicas no vas a avanzar, tigre, muy lento va a ser tu avance. Bueno, aquí te piden por el predicado, ¿no? Ya está marcado, quieren saber la estructura que está resaltada, es predicado, funciona como predicado, ¿no? Y claro, para ello primero tienes que hallar el sujeto. Por ejemplo, en la A está, es tu verbo, ¿no? Pero ella está prohibida. ¿Qué está prohibida? La venta de productos dañinos para la salud. Profe, eso es sujeto. Ello está prohibido. ¿Qué está prohibido? La venta de productos. Sujeto. Ya. En la B, los ambulantes protestan frente al municipio para trabajar en las calles. A ver, ellos protestan frente al municipio. ¿Quiénes protestan? Los ambulantes es el sujeto. Se entiende que la estructura restante es mi predicado. Pero la B está mal, ¿por qué? Porque no se ha marcado todo el predicado. El predicado es protestan frente al municipio para trabajar en las calles. Toda esa estructura es mi predicado. Es incorrecto, pero se ha marcado todo. La C, las clases virtuales de la educación básica pública las critican mucho. Mucho sería mi sujeto, ¿no? Ellos critican las clases virtuales de la educación básica pública. Profe, me parece que es la C de casita. La fiscalía allana inmuebles por compras irregulares en la EP. Ella allana inmuebles. ¿Quién allana inmuebles? La fiscalía sujeto, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo restante es el predicado. Y al igual que la B, la D es incorrecta porque no se ha resaltado el predicado de manera correcta. La clave va a ser la C, ¿no? Ahí está la resolución. Captúralo.
La 2, a ver. Lea bien la premisa. Fíjate lo que te están pidiendo. Y cuando ya estés seguro, convencido de tu respuesta, lanza la clave. ¿Qué te están pidiendo? La opción que contiene un predicado nominal. Tú ya sabes que es un predicado nominal, ¿no? Aquel que tiene como núcleo a un verbo copulativo y debe presentar un atributo, que es la cualidad o característica del sujeto. Profe, la no puede ser, pues ese es ir. Ese es ir, profe, verbo ir. Fue desplazar, ese es movimiento, ese es predicado verbal. Si hubiera dicho, él fue amable, él fue sincero, ahí sí es verbo ser. Conjugación del verbo ser. Pero acá es ir. En la B, profeta el verbo estar. Ya, bacán. Pero ¿y dónde está el atributo? En el segundo cajón de la vitrina 9, ese es un circunstancial del lugar. ¿Dónde está mi DNI? No hay atributo, ya fue entonces, ¿no? La D, profe, está atendiendo, pero recuerda, dijimos que cuando tú tienes la perífrasis, estar más gerundio, está atendiendo, estuvo mirando, estarán leyendo. Estar más gerundio, eso ya es un predicado verbal, porque indica acción en proceso. Es un predicado verbal. Entonces, ¿cuál es mi clave? No se diga más. No se diga más, profe. Carrillo. La C. ¿Por qué? Porque mi verbo fue. En este caso, a diferencia de la A, aquí fue en la conjugación de ser. Ya, profe, mi sujeto, ella fue injusta. ¿Quién fue injusta? La empresa de electricidad, mi sujeto. Ahora, y el atributo, el adjetivo injusta. ¿No es cierto? El adjetivo injusta estaría funcionando como atributo. ¿De quién? Está modificando a la empresa, ¿no? Empresa injusta. Muy bien, Tigres. Vamos a la pregunta 3. Ya hicimos el 2, ahora nos vamos a la 3. Predicado verbal. A ver qué dice. Ya sabes hallar un predicado nominal, ¿eh? Verbo copulativo más atributo. Ahora te piden lo otro, lo contrario, un predicado verbal. A ver qué dices. Ah, profe, cantada la primera. Por lo último que usted acaba de decir, estar más gerundio me da un predicado verbal, ¿no? Está pensando, estuvo mirando, estarán leyendo, estuvieron escuchando. Estar más gerundio ya es un predicado verbal, profe, lo acaba de decir. La 1 sí es. La 2, viajar, claro, profe, porque viajar no está en mi lista de verbos copulativos. Y si no está en mi lista de verbos copulativos, es predicado verbal. La 3, están. Ah, no, ahí sí tengo que tener cuidado, ¿no? Porque el verbo estar, como vieron en la pregunta anterior, puede ser núcleo de un predicado verbal o puede ser núcleo de un predicado nominal. Eso depende si hay o no hay atributo. Y acá sí hay atributo, ¿no? Repletos, que es la característica de los comedores, ¿no? Sí, están llenos, saturados, ¿no? Y, profe, la 4, muchas personas padecen. Claro, usted dijo que el verbo padecer, que algunos jóvenes se confunden con parecer. Padecer es predicado verbal, ¿ya? El verbo padecer es predicado verbal, ¿no? Entonces, profe, ¿cuál es la clave? Ya está, ya está. Lo que tú decías. La A, ¿cierto? La A de Arika Shirley. Captúralo. A ver. La 4, a ver. Tranquilo. Tranquilo, léelo. Otra de mi agüita. A ver, tigres y tigras. ¿Cuál es tu clave? A ver, a ver, a ver.
Ahí te dan toda una definición, ¿no? Como típico de las preguntas de ECO, ¿no? Ponen todo un contexto, una definición. Y bueno, al final me piden, en función a esa definición, donde hay un complemento atributo o atributivo. A ver qué dice la A. No, no puede ser, ¿no? Claro, pero no puede ser, porque tiene ese estar, pero ¿dónde está el atributo? ¿Dónde está esa característica o cuál es el sujeto? No hay, pues, ¿no? Profe, la B menos, ¿no? Es felicitado es voz pasiva. Ser más participio. Es felicitado, fue felicitado, será felicitado y responde a por quién es voz pasiva. Y si es voz pasiva, ya sé que es predicado verbal. Y por lo tanto ahí no va a haber este atributo. La C, tardar, pero tardar no es un verbo copulativo, no está en mi lista, ¿no? Ser, estar, parecer y hacer resultar, ¿no? Entonces, ahí no va a haber atributo, ¿no? La clave, la D, ¿no es cierto? Sin miedo, profe, la D. Claro, fue, ya sabes que fue, puede significar ir o ser. En este caso es ser, el pasado de ser, ¿no? Y, profe, ¿cuál es mi atributo? Un cuentista postmodernista. Toda esta frase nominal que tiene como núcleo un sustantivo cuentista y alrededor tiene modificadores directos, ¿no? En este caso, funciona como atributo. Toda la frase nominal, un cuentista postmodernista, funciona pues como atributo. Captúralo. Muy bien, Tigre, muy bien. Las 5, a ver qué dices. Léelo, te doy unos segundos. ¿Ya la tienes? Ahora te piden por un complemento directo, que tú sabes que es lo mismo que un objeto directo, ¿no? Le llaman complemento directo o también objeto directo, ¿no? Marquito, ¿sí? Claro, ¿cómo llamamos el de? Busco a mi verbo, por ejemplo, anotaron, le antepongo primero un pronombre personal tónico, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. En este caso, por el verbo anotaron, sean ellos. De ahí pues pongo el eso y veo que tenga sentido. Ellos anotaron eso. ¿Tiene sentido? Sí. Ellos anotaron eso. ¿Qué anotaron? Los datos importantes. O de, profe, los datos importantes. Ellos anotaron eso. O también ellos los anotaron. La B. Tú dirás, profe, ya bacán, la B, ya está bien, ya, sí, sí la entiendo, ¿no? Ellos anotaron eso. ¿Qué anotaron? Los datos importantes. ¿Y por qué no la D? El empleado no accedió a eso. Usted dijo que lo D podía llevar o podía estar encabezado por una preposición a o al. Claro, ya con otra no, con de, con signo. Pero un o de puede tener a o al. ¿Por qué no sería la D? ¿Quién me dice? El empleado no accedió a su requerimiento falso. Algún alumno podría pensar así, ¿no? Él no accedió a eso, profe o de. ¿Por qué no sería o de si tiene a? Y usted dijo que lo de puede llevar a o al. Claro, porque como yo dije, si un OD puede estar encabezado con A o al, siempre y cuando se trate de seres vivos. El gato se comió al ratón, yo saludé a mi vecina, abracé a mi madre, honremos a la patria, ahí sí serían OD. ¿Ya? Puede tener A o al siempre y cuando se trate de seres vivos o personificados. Las 6, muchachos, a ver, ¿qué dice? Es más chiquito, a ver, ¿qué dice? Vamos, date tu tiempo, Tigre, para practicar. No se olviden estos verbos, ¿no? Que los usan bastante en examen de admisión porque confunde al estudiante. Y estos verbos generalmente son llamados, ¿se acuerdan? Intransitivos puros. Nunca van a tener o de. O, profe, usted dijo que en gramática nunca se dice nunca. Nunca se dice nunca. Ni siempre. Se usa siempre el término generalmente, ¿no? Ah, ¿verdad? Entonces, estos verbos
gustar, agradar, interesar, crecer, decrecer, brotar, rebrotar, florecer, surgir, nacer, morir, por ejemplo, viajar, difícilmente van a tener objeto directo. Y en los exámenes los colocan así, como intransitivos puros. Si tú ves el verbo crecer, gustar, caer, brotar, surgir, florecer, nacer o morir, ni le busques o de. Ni le busques o de. Entonces la A, no hay o de. Profe, Flores Blancas de María, ¿qué es? Porque creció eso, sujeto. ¿Ya? Entonces no puede ser la A. En la B, el objeto directo sería la tecla entrar, ¿no? Tú pulsa eso. ¿Qué pulso? La tecla entrar sería mi OD. Pero no está señalado. Bueno, el año pasado ahí circunstancial. La clave sería la C, ¿no? Tú debes conocer eso. ¿Qué debo conocer? Los argumentos de las novelas. O de forma nominal, porque también está su forma pronominal, ¿no? Captúralo, casita. Las 7 tigres. Te pido DEA, lo que estamos conversando. Objeto directo, complemento directo. La B. La B de Bolivia, que nos toca jugar en marzo. Ahí en La Paz, donde nos van a masacrar. Sí, la B. A ver, profe, entregaré, anteponle un pronombre para allá el sujeto, yo. Yo entregaré eso. ¿Qué entregaré? Todos los boletines impresos. Y hasta ese, profe. Yo entregaré eso. ¿Qué entregaré? Todos los boletines impresos. Ah, pero quieren que el pronombre, ¿no? Que sea el función. Porque usted dijo que el OD y el OI puede estar expresado de forma nominal, creo que usted acaba de resaltar, los boletines impresos, o de forma pronominal. Y quieren que sea el pronombre que funcione como OD. En la me voy temprano, no, porque ese es un cuasi reflejo. Yo no puedo decir le voy temprano, lo voy temprano, no tiene sentido, ¿no? Ese me no cumple ni OD ni OI. Lo voy temprano, le voy temprano. Te entregaré ese T, funciona como OI, ¿no? Porque lo reemplazo por le. Le entregaré eso, le. El T funciona como I. Nos van a devolver la plata, pero ahí, profe, no funciona también como I. Le van a devolver la plata, le van. Lo reemplazo por le. Se lava con jabón durante 20 segundos. ¿Qué es? En el pronombre se, ¿no? Ese es un verbo reflexivo, ¿no? Pues lo lava, la lava, ¿no? Pues se lava la cara, ¿no? La lava, ¿no? Muy bien, vamos a la 8. Si hay uno más, no se preocupen, ¿no? ¿Qué hora es? Un tiempito, sí, para ver las dudas también. Ahora te piden el OI. Ya sabes que es el beneficiario perjudicado de la acción verbal. Generalmente hay un OD para que haya un OI, generalmente, no necesariamente. O que lo puedo reemplazar por Leoles. ¿Cuál dices? A ver. La B, ¿no? Otra vez la B de Bolivia. Claro, profe, los médicos recetaron ivermectina al paciente, ¿no? Ellos recetaron algo, o ellos recetaron eso, ivermectina funcionaría como D, ¿no? Ellos recetaron eso a quién se está beneficiando de esta receta. Obviamente el paciente, ¿no? O lo puedo empezar por le, ¿no? Los médicos le recetaron ivermectina, ¿no? Le recetaron.
Captura el 8. Ya está. A ver, la 9. La 8 sí, ¿no? La 8 quedó. La 9. Otra este pin oí. Ya sabes que complemento indirecto es lo mismo que objeto indirecto. Que puede ser nominal, una frase nominal, o puede ser pronominal, un pronombre, como el le. ¿Qué dices? A ver, me enseña el curso de lenguaje didácticamente. El me, acéptale, sí, ¿no? Le enseña el curso de lenguaje. Les enseña el curso de lenguaje. Ahí sí hay complemento indirecto. El pronombre me está cumpliendo esa función, ya que lo de es el curso de lenguaje, ¿no? Didácticamente, el curso de lenguaje, pero nada más, ¿no? Yo digo, él enseña eso. ¿Qué enseña? El curso de lenguaje. Él enseña eso. Él le enseña. El me funciona como hoy. En cambio, a quienes intervinieron los efectivos policiales, ahí responde la pregunta, ¿a quiénes intervinieron? Pero lo pueden empezar por lo, ¿no? Los intervinieron. Funcionaría como de, no hay oí ahí. Nosotros convocaremos a eso, nosotros las convocaremos, no hay oí tampoco. A la persona luchadora sería lo de. En la última sí, ¿no? Tú enviaste eso a alguien, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen oí? La primera y la última. La 1 y la cuarta, captura lo tiene. Vamos, Tire, ya falta poquito, no te rindas hasta el final, hasta quemar el último cartuchito. Y nos vamos a la 10. Quieren que el pronombre me funcione como oí. Reemplázalo por le, por les o lo o la para saber eso. La C. ¿Sí? La C casita. Mi hijo mayor me pidió permiso para salir. Profe, reemplázalo por le. Mi hijo mayor le pidió permiso. Le pidió algo, ¿no? Ese me funciona como oí. En cambio, además, Ariana lo llamó, lo respetan, ¿no? La reconoció. Funcionarían como ODE. Muy bien. La C de Carrillo, de Corso. Vamos a la 11. Te piden el complemento predicativo. Profe, la descártela, porque parecer es un verbo copulativo, y si por ahí yo encuentro un adjetivo en ese predicado, ya no sería predicativo, sería atributo. Es decir, preparada funciona como atributo. Esa candidata de izquierda parece preparada. Parecer es un verbo copulativo, por lo tanto el adjetivo preparada funciona como atributo. No es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo un complemento predicativo. Profe, se fue rápido, pero rápido es un adverbio, ¿no? Tiene que ser un adjetivo, que sea complemento predicativo. Completamente es un adverbio. La D, ¿no? Declaró nervioso. Declarar es un predicado verbal. Ese adjetivo nervioso, que es móvil en la oración, funcionaría como complemento predicativo. Muy bien. La 12, lo que decía, ¿no? Una función bivalente modifica dos, tanto al sujeto, a lo de, ¿no? El complemento predicativo, pero que modifica lo de.
A ver, profe, la si hay complemento predicativo, profe, porque exponer no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo. Nervioso es un adjetivo, pero nervioso está hablando del tema, el tema es Solodea, él expuso eso. ¿Qué expuso? El tema. Nervioso no está hablando del tema, o sea, no está hablando de lo de, está haciendo referencia al sujeto. Este es un predicativo subjetivo, profe, me piden que sea, que modifica lo de. La D, ¿no? Ya que desinflado hace referencia al balón de fútbol, es el OD, porque el sujeto es Sebastián. Captura, tire la D. La E de deporte. Muy bien, la D de disciplina. La 13. El agente, voz pasiva, profe. Ser más participio. ¿Dónde está? Fue censurado, voz pasiva. Claro, el aviso fue censurado. El aviso no está haciendo la acción. Voz pasiva. ¿Por qué no está? No está el agente. Pero dice el profe por racista. Ah, no, esa es causa. ¿Por qué fue censurado? No responde a por quién, sino a por qué. A ese es un circunstancial de causa, no es. La C, pues, profe, ellos son atendidos por quién? Por las enfermeras. Ahí está el agente. Explícito, ¿no? Muy bien. 14. Ahora quieren que el circunstancial, esa función, lo cumple una frase nominal o sí, un sustantivo. La B, ¿no? Claro, incluso también la diapositiva, profe, toda la noche. Él trabaja toda la noche. ¿Cuándo trabaja? Toda la noche, circunstancial de tiempo. Pero aquí la función circunstancial está cumpliendo un sustantivo, noche. Pero como tiene modificadores, es toda una frase nominal. La B de Barquito. 15. Quieren que mi predicado tenga ese orden. Circunstancial, profe, la mañana, circunstancial del tiempo, allá. Pero también puede ser la C, no, en mi barrio, circunstancial del lugar. Parece que va a ser la ola, ¿sí? Parece. Núcleo del predicado, iremos, ayudan. Complemento predicativo, preparados. Ah, ya está, ¿no? Pero el último, ¿cuál es el último? OD. ¿Y quién tiene OD? La D de Diego. Diego Maradona. Claro, aquí hay mes circunstancial de tiempo, denunció núcleo predicado, nerviosa, complemento predicativo, y el acoso, o ¿no? Denunció eso, lo denunció. Profe, la tan bonito que íbamos, claro, pero nada, el último ya no funciona. A local de la universidad es circunstancial del lugar. Me piden que el último complemento sea un OD. Por eso es que la no es por el OD que no tiene. Y ya está. Captura las claves.